Siguiente tema. De la Comisión de Vivienda y Construcción, proyecto de ley 804, se propone la ley que viabiliza la intervención del Programa Nacional Tambos a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en la gestión del riesgo de desastres durante el año fiscal 2017. Se va a iniciar la sustentación del proyecto de ley 804 presentado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, por el que se propone la ley que viabiliza la intervención del Programa Nacional Tambos a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en la gestión del riesgo de desastres durante el año fiscal 2017. La Junta de Portavoces, en su sesión del 5 de abril del 2017, acordó la exoneración de dictamen de la Comisión de Vivienda y Construcción y la ampliación de agenda. Tiene la palabra la congresista Marisa Aglave Remy, presidenta de la Comisión de Vivienda y Construcción, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, presidenta. Este proyecto de ley lo que busca es que el Programa Nacional de Tambos, que todos nosotros conocemos, el Programa Nacional de Tambos, señora presidenta, es el que permite que la población en situación de pobreza y extrema pobreza, ubicada principalmente en zonas rurales del país, pueda acceder a un conjunto de servicios y un conjunto de bienes que tienen los tambos instalados en más de 5.000 centros poblados de distintos lugares del país, insisto, en zonas de pobreza y pobreza extrema a nivel nacional. ¿Qué cosa es lo que podemos encontrar en un tambo, amigos, colegas, aquí en el Congreso? Un tambo tiene servicios de primera necesidad. Son zonas en las cuales, por ejemplo, instalaciones del Estado en las cuales tenemos agua, donde tenemos suministro eléctrico acumulado, donde existe también kits de emergencia, señora presidenta. Existen kits para atender por lo menos a 20 familias, donde se cuenta con carpas, donde se cuenta con mecanismos de primera necesidad. Los tambos también tienen picos, palas, carretillas, calaminas, linternas, un conjunto de instrumentos que se vuelven fundamentales en situación de emergencia. En muchos lugares han sido los tambos los primeros en acudir en las primeras 24 horas a tratar de apoyar y atender a la población. Sin embargo, amigos, colegas, la intervención de los tambos puede hacerse únicamente si hay declaratoria de emergencia. Lo que está pidiendo este proyecto, señora presidenta, es que no sea necesaria la declaración de emergencia, sino que el Sistema Nacional de Tambos pueda ser incorporado dentro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, SINAGRED. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres lo que permite es que el gobierno local, los alcaldes, que son los que están mucho más cerca y directamente de la población cuando hay una situación de emergencia, puedan implementar a través de la evaluación de daños y análisis de necesidades, EDAN, que está contemplado dentro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, la posibilidad de que se pida la actuación de los tambos. De esa manera, ¿qué cosa podemos hacer, señora presidenta? Que en zonas donde hay situación de desastre o de emergencia, sin necesidad de declaratoria de estado de emergencia, pero dentro del Sistema Nacional de Gestión y Prevención de Desastres se puede intervenir directamente gracias al pedido que hagan los gobiernos locales. Esto no está pensado en lo que está pasando hoy en Piura necesariamente. Está pensado en algo que varios congresistas de la Comisión de Vivienda siempre reclaman y que tiene que ver con que hoy estamos con las lluvias en el norte del país, señora presidenta, en su región y en otras regiones del país, pero ¿qué cosa va a venir? Van a venir las heladas, señora presidenta. ¿En dónde? Particularmente en zonas altoandinas. Y lo que se está pidiendo es que este programa pueda intervenir sin la necesidad de la declaratoria de emergencia a pedido de los alcaldes para poder atender en los momentos de riesgo. Sin embargo, señora presidenta, han recibido todos un pedido de texto sustitutorio. Este texto sustitutorio ha sido coordinado con el equipo de enlace del Ejecutivo aquí en el Parlamento y tiene que ver con dos cosas. La primera es que a partir del 17 de febrero de este año, señora presidenta, a través de decreto supremo, se ha transferido el Programa Nacional de Tambos del Ministerio de Vivienda al Ministerio de Inclusión Social. Este cambio tiene que ser reflejado en el texto de la ley y, por tanto, estamos planteando un texto sustitutorio donde se señale claramente que este programa
está a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. El texto original decía Ministerio de Vivienda y Construcción. Este cambio tiene que ser registrado. El texto sustitutorio ha sido entregado, señora presidenta, y paso a leerlo. Proyecto de ley número 804, ley que viabiliza la intervención del Programa Nacional de Tambos a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en la gestión de riesgo de desastre durante el año fiscal 2017. Artículo 1, objeto de la ley. Establezcase que durante el año fiscal 2017 el Programa Nacional de Tambos a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y actúe en los niveles de emergencia del Sistema Nacional de Riesgo de Desastre, SINAGRED, como una plataforma de apoyo para la población pobre y extremo pobre asentado en la zona rural y rural dispersa, mediante el cual se efectúa la atención y la distribución de los bienes por las entidades que no cuentan con ninguna plataforma de intervención de servicios. Artículo 2. De las acciones de respuesta en los niveles de emergencia del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, SINAGRED. Autorícese durante el año fiscal 2017 al Programa Nacional de Tambos a desarrollar en el ámbito de influencia del tambo, en coordinación con el gobierno local y regional, según corresponda, acciones de respuesta en los niveles de emergencia del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, SINAGRED, con los bienes y recursos con los que cuenta, ahí hay una corrección, el Programa Nacional de Tambos-PNT. Para la ejecución de las acciones de respuesta antes referidas, el mencionado programa únicamente requiere de la evaluación de daños y análisis de necesidad, EDAN, expedida por el gobierno local. Artículo 3, financiamiento. La implementación de la presente norma se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social sin demandar recursos adicionales del Tesoro Público. Para que quede claro, señora presidenta, el Programa Nacional de Tambos fue transferido de manera integral del Ministerio de Vivienda al Ministerio de Inclusión Social y la transferencia incluyó también la partida presupuestal, con lo cual podrán atender desde el Ministerio de Inclusión Social las acciones necesarias para incluir a los tambos en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Muchas gracias. Se inicia el debate del texto sustitutorio presentado y leído por la presidenta de la Comisión de Vivienda. Tiene el uso de la palabra la congresista Alejandra Aramayo. Gracias, presidenta. Yo quería saludar la iniciativa de la Comisión de Vivienda y Construcción, teniendo en cuenta algunos antecedentes del proyecto Tambo, que fue recientemente creado el año 2016, aprobado por el Consejo de Ministros. Y si bien es cierto, este proyecto fundamentalmente tiene incidencia en las zonas altoandinas, dentro de las cuales se ubica la región a la que represento, Arequipa, y que tiene una zona de incidencia sobre los 3.000 y casi 5.000 metros sobre el nivel del mar, y llega en algunos casos a la zona de selva, zonas de conflicto priorizadas, como los valles de influencia del río Apurímac, entre el Ene y Mantaro. Yo podría decir a la presidenta de la comisión de que en el caso de los desastres de Arequipa, este programa ha tenido una pésima, fatal experiencia, devolviendo en algunos casos recursos e insumos que eran sustantivos al momento de afrontar el temblor o el terremoto en Chivay. Y que debería merituar a través suyo, señora presidenta, la intervención de Contraloría de la República. Yo creo que en el tema de los programas sociales, que muchos lo que han hecho en el país es recentralizar competencias que les corresponde a los gobiernos regionales, hay que tener muchísimo cuidado. Y esto no es una excepción para el Programa Nacional de Tambos. Hay algo que a mí me preocupa y que quiero extender mi preocupación. Antes de ir al receso, aquí la Comisión de Descentralización pretendió aprobar un proyecto de ley. Y yo la vi saltar de su sitio, casi con un resorte, a la congresista Glave y dijo, aquí no hay informes. Y en este proyecto de ley no hay informes. ¿Qué opiniones hay? Entonces, se hace necesario, señora presidenta, ciertamente, optimizar el aparato del Estado para el manejo y la gestión de la emergencia.
¿Qué haría el Ejecutivo, señora Presidenta, si los congresistas no hubiesen salido 2 semanas para estar al lado del pueblo? En gran medida, señora Presidenta, los congresistas de la República le han hecho el trabajo al Ejecutivo, y está bien. Nosotros no estamos buscando un reconocimiento del Ejecutivo. Estar al lado de la población es nuestra tarea. Pero en el caso de los programas sociales, yo le pido que se formulen las opiniones necesarias. Ya queremos una intervención, por ejemplo, de la Contraloría en Tumbes y en Piura y en otras regiones de emergencia, donde dice que los almacenes están atiborrados de... Tiempo adicional para el congresista. Y no hay capacidad alguna de distribución, de identificación de los damnificados. Por eso creo yo que es muy importante regular las tipologías, pero poner especial énfasis en los agravantes. Y que los agravantes tienen un papel fundamental, porque hablan de situaciones de riesgo, donde la vida, la salud, la integridad de las personas ciertamente está en indefensión. Entonces, para ser coherentes, porque en la vida hay que ser coherentes, yo quisiera saber qué informes soportan este proyecto de ley. Gracias, Presidente. Gracias, congresista Aramayo. Tiene el uso de la palabra el congresista Jorge del Castillo. Señora Presidenta, no tengo el ánimo de oponerme al proyecto en sí. Estoy seguro que lo han hecho con la mejor buena voluntad, viene del Ejecutivo, y dictaminan que en lugar de ser vivienda sea MIDIS. Está bien, pero yo quiero evaluar una cuestión, quizás reflexionar entre todos. Esto fue presentado el 16 de diciembre del año pasado con carácter de urgencia. Bueno, se nos pasó 4 meses y recién se aprueba esto. Y lo cierto es que en el camino había una emergencia. Yo supongo que el Poder Ejecutivo, a la luz de la experiencia, y nosotros mismos, a la luz de la experiencia que estamos comentando, lo que acaba de decir la congresista Aramayo, lo que ha dicho Marisa Glave, o sea, estamos en una situación de emergencia nacional. Creo que más bien hay que repensar el sistema, porque la verdad que el sistema no está funcionando. Yo acabo de estar en Piura, y yo en Piura, sinceramente, señora Presidenta, no veo orden ni concierto. No hay tambos de ninguna naturaleza. No hay carpas de ninguna naturaleza, la gente vive sobre charcos de agua, sobre la basura, rodeado de moscos. Llegan, es verdad, alimentos, cosas, eso es cierto. Pero los servicios básicos, 0 balas. Ante la inminencia de una catástrofe de orden sanitario, diría yo. Entonces, creo que el Estado en su conjunto debe repensar este tema, incluyendo los tambos, que es una buena idea, ¿no? Entonces, que no sea una ley aislada, me refiero, ¿no? Sino sea una ley que contemple el sistema de la defensa civil y que se tome en serio. Este es un punto vital. Entonces, siento que esta iniciativa, siendo buena, resulta un poco descolocada por la fuerza de las circunstancias, de la realidad. O sea, ¿bastarán los tambos para este tema o llegarán absolutamente extemporáneos? Y por último, le aseguro, señora Presidenta, que para una situación de emergencia no necesitamos ninguna ley para instalar todos los tambos habidos y por haber, que no existen. Entonces, la reflexión sería al Poder Ejecutivo, o nosotros mismos, o la comisión correspondiente, o los que tengamos que ver con el tema, es hacer un replanteamiento integral del problema de la defensa civil. Lo veo como una buena ley, pero aislada. No, esto no va a resolver absolutamente nada, y será para el futuro, porque esta emergencia ya está, espero que pasando pronto, aunque lo de Piura tengo mis severas reservas en el tema sanitario. Entonces, señora Presidenta, esta es una reflexión, no es una crítica al proyecto, no es una negación a aprobarlo, es una reflexión colectiva para poder decir, mira, es a la luz de esta experiencia terrible y otras que se dan antes o en otros lugares, debemos replantear un sistema legal mucho más eficiente, rápido. No le quita mérito a lo que está haciendo nuestra Fuerza Armada. Tiempo adicional. A los bomberos, a cuánto joven voluntario que ha ido.
sin que nadie les ordene, sin ninguna directiva, simplemente fueron porque el corazón les dijo que fuera. Entonces yo creo que esas son cosas muy importantes. Y en efecto, muchos parlamentarios se han metido con el agua a las rodillas a ayudar, a empujar, regidores, alcaldes, pero también ha habido otros alcaldes, en fin, que yo veo que no son tan eficientes. Y en Piura me sorprendió que el alcalde de Catacao le organiza una marcha contra el presidente, el gobernador, no sé para qué. O sea, en lugar de limpiar la basura, le hace el lío al propio gobernador, que está haciendo un esfuerzo real, pero posiblemente esté sobrepasado por las circunstancias, porque lo que ha habido allá es una cosa súper excepcional. Entonces, lo dejo a criterio, al mejor criterio de la señorita presidenta de la comisión que ha sustentado el dictamen, de la posibilidad de dar, Marisa, una visión holística del problema del desastre y cómo afrontarlo y cómo resolverlo. Para que culmine, congresista. Sí, y no solamente con algo que no está mal, pero que va a ser sinceramente insuficiente y puede verse inclusive. Para que culmine, congresista. Sí, y no solamente con algo que no está mal, pero que va a ser sinceramente insuficiente y puede verse inclusive como tardío, extemporáneo, fuera de lugar en estas circunstancias. Muchas gracias. Gracias, congresista del Castillo. Tiene el uso de la palabra la congresista Gloria Montenegro. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, confirmar y respaldar la opinión del congresista Jorge del Castillo. Efectivamente, el problema de defensa civil tiene que ser visto dentro de la gestión integral de riesgo de desastres, y esto pasa por un tema del Ejecutivo en donde ahora hay 3 cabezas y que lamentablemente el SINAGER, el INDECI y la Secretaría General no han dado muestras de articulación y de ejecución presupuestal tal como corresponde. Sin embargo, el sistema de tambos, que tiene una connotación histórica sumamente positiva, actualmente en la página web registran 244 tambos, pero tienen una cobertura de 5.800 centros poblados, vale decir 100.000 familias, en zonas de pobreza y pobreza extrema, sumamente necesarios y sumamente importante en este contexto. A Marisa Glave solamente le pediría incluir en la parte de financiamiento, porque aquí ponen la implementación de la presente norma se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Sin embargo, debe haber apertura y debe haber consenso con los gobiernos locales y regionales. ¿Por qué? Porque los gobiernos regionales y los gobiernos locales tienen un presupuesto especial en la categoría presupuestal 068 sobre la reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres. Y si vemos, miren las cifras de ejecución. Ancash 3.7%, datos al 2 de abril. La Libertad 1.8%, Lambayeque 11%, Piura 6.7%, Tumbes 14%, Lima 4%. Si analizamos las cifras a nivel de provincias y de distritos es casi similar. Por lo tanto, es una buena alternativa poder considerar el financiamiento de este importante centro de atención a la emergencia en zonas de extrema pobreza y asumir que estos presupuestos bajo consenso pueden ser incluidos, aumentados con los presupuestos regionales, provinciales y distritales. Es todo, señora presidenta. Gracias, congresista Montenegro. Tiene el uso de la palabra la congresista Ana María Choquehuanca. Muchas gracias, señora presidenta. Yo quisiera referirme a lo que estamos discutiendo y hacer presente que la ley 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres SINAGER, en el numeral 6.2, el artículo 6 de la ley 29664 precisamente, indica que la implementación de la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres se logra mediante el planeamiento, organización, dirección y control de las actividades y acciones relacionadas con los siguientes procesos: estimación del riesgo, prevención y reducción del riesgo, preparación, respuesta y rehabilitación, y hace alusión también al tema de la reconstrucción. La atención de emergencias y daños por desastres se clasifican en 5 niveles. Niveles 1, 2 y 3 de alcance local y regional, y los niveles 4 y 5 de intervención del Gobierno Nacional. Y solo se habilita al MIDIS a intervenir en estos 2 niveles, 4 y 5.
En este contexto, la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2016 faculta al Programa Nacional Tambos, desde hace 31 meses a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, a realizar acciones de respuesta en el marco del SINAGER, para lo cual únicamente requerirá la evaluación de daños y análisis de necesidades expedida por el gobierno local, y para los demás procesos previstos por el SINAGER solo requerirá contar con la lista de beneficiarios proporcionados por las oficinas de defensa civil o las dependencias que hagan sus veces en el gobierno local. Durante el año 2014, el Programa Nacional Tambos, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, solo podía intervenir en los niveles 4 y 5, lo cual limitó la distribución de los bienes en los niveles 1, 2 y 3 por parte de los gobiernos locales y regionales en el ámbito de influencia de Tambos. Durante el año 2015, conforme al literal, la Ley de Presupuesto autorizó al Programa Nacional Tambos a desarrollar en el ámbito de influencia del Tambo, en coordinación con el gobierno regional y con el gobierno local, acciones de respuesta con los bienes, servicios y equipamiento con los que cuente el Tambo. Durante el año fiscal 2016, la Ley de Presupuesto autoriza al Programa Nacional Tambos a realizar acciones de respuesta. En ese sentido, la implementación de esta norma ha permitido que el Programa Nacional Tambos pueda facilitar la intervención del gobierno local y regional en los niveles 1, 2 y 3. Es necesario entonces que se continúe durante el año fiscal 2017. Cabe resaltar que la autorización de la presente propuesta normativa permitiría que durante el año fiscal 2017 el Programa Nacional Tambos realice la distribución a través de los gobiernos locales y regionales de los bienes de ayuda humanitaria, para lo cual se prevé su entrega frente a la ocurrencia de daños durante recurrencias estacionales de lluvias, heladas y friadas. Tiempo adicional para la congresista. Gracias. Quiero además observar que cuando el Poder Ejecutivo presenta un proyecto de ley, este viene acompañado de una exposición de motivos o fundamentación, no emite informes. Todas las cuestiones técnicas y jurídicas están ya contenidas en dicha fundamentación. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Marilena Foronda. Señora presidenta, yo coincido con la propuesta que ha sido presentada por la Comisión de Vivienda, y si bien es cierto que para cualquier iniciativa legislativa se requiere un informe previo, no olvidemos cuál ha sido el procedimiento para la aprobación de esta propuesta. Esta es una propuesta que no nace de la Comisión, sino nace del propio Ejecutivo, en la necesidad de poder hacer una reforma que pueda fortalecer mucho más el sistema de gestión de riesgo de desastres. Y a pesar de que existe una ley, lo que nosotros vemos es que hay una debilidad detrás, no en tanto al tema de los tambos, sino en tanto al tema del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Y además, CENEPRED, que es la entidad de prevención para la reducción de riesgo de desastres, inicialmente tenía una autonomía, ahora ha sido pasada al INDECI. Entonces, la parte, y del Ministerio de Defensa, la parte de prevención, que es lo que ha fallado en la atención de la emergencia, está siendo minimizada. Pienso que con esta iniciativa, descolgada no puede estar, y ahí sí yo coincido con el congresista Castillo, tiene que ser parte de un sistema integral de respuesta y de prevención frente a los desastres. No puede ser visto como algo aislado, pero es algo que ya existía. Lo que se está tratando de dar es simplemente que en el caso del MIDIS, este programa de tambos pueda funcionar de una manera más eficiente de lo que ha venido funcionando hasta ahora. Esto ha sido presentado en diciembre, congresista Aramayo, del 2016, no ahorita. Y ha sido una iniciativa hecha no por la Comisión de Vivienda, sino por el Ejecutivo. Por lo tanto, tiene que ser debatida en el Pleno del Congreso. Y es lo que nos corresponde. Voy de acuerdo en la necesidad de que nuestra mentalidad y nuestro enfoque de gestión de riesgo avance. No pensamos en una respuesta emergencista, cuando ya ocurrió.
Pensemos en las respuestas de prevención. Y ahorita viene el tema de las heladas, viene el tema del friaje. Y esto articularía muy bien una estrategia de prevención. Porque lloramos cuando la leche está derramada, lloramos cuando estamos ya por enterrar a nuestros muertos, pero no hacemos nada como Congreso para fortalecer una estrategia de prevención articulada a los planes de desarrollo en los distintos niveles territoriales, a nivel nacional, a nivel regional y local. Y esto debe ser parte de esa estrategia de prevención. En concreto, sugeriría la aprobación de una iniciativa de esta naturaleza, pero siempre y cuando esté enmarcada en esta estrategia de... ¿Tiene tiempo adicional? Y que se entienda de una vez por todas que el tema de gestión de riesgo tiene que ser vinculante. Tenemos, señora presidenta, un montón de mapas de riesgos, pero no son vinculantes, porque no lo establece así la ley, es una iniciativa legislativa que vamos a presentar. Los mapas de gestión de riesgos tienen que ser obligatoriamente vinculantes y las estrategias de prevención también. Si no, vamos a seguir teniendo pérdidas económicas y pérdidas de vidas humanas. Cambiemos nuestra mentalidad emergencista de respuesta a una emergencia. Esta es una buena estrategia y yo respaldo plenamente la iniciativa presentada por la congresista Marisa Glave, presidente de la Comisión de Vivienda. Entendamos el enfoque, no nos quedemos solamente con el árbol, tengamos una mirada más estratégica. Y si no, congresistas, ilustrémonos, porque todos tenemos que aprender sobre una estrategia de gestión de riesgo que funciona, donde la primera barrera de prevención... Para que culmine, congresista. Y lo menciono porque no es posible que hasta ahora tanto el CENEPRED como INDECI tenga una visión de respuesta estatista. En todos países del mundo donde ha funcionado una respuesta a la emergencia es cuando la gente de a pie sabe lo que tiene que hacer, sabe por dónde están sus rutas de evacuación, dónde están ubicados sus tambos, dónde están las zonas de refugio, dónde no se puede volver a invertir para poner más lugares de infraestructura sobre zonas de riesgo solamente porque es rentable políticamente para algunos alcaldes o gobernadores regionales o para el Estado. Esas son las mentalidades congresistas que debemos de cambiar y que tenemos que tener prevención y no después estar invirtiendo en lugares que van a volver a ser afectados. Y para mí esto sí me parece una excelente medida. Que no haya funcionado en algunas cosas no lo invalida. Que tenemos que mejorar y perfeccionar, hay que hacerlo, pero hay que debatir con argumentos y no solamente con subjetividades. Gracias, congresista Foronda. Tiene el uso de la palabra la congresista Tania Pariona. Muchas gracias, señora presidenta, con el saludo a todos los colegas. Al respecto, yo quisiera sumar mi respaldo a la iniciativa de la Comisión de Vivienda, puesto que los tambos es un programa estratégico y además ubicado en zonas rurales de extrema pobreza. Vean ustedes, congresistas, que cuando nosotros nos hemos trasladado a nuestras zonas, a las regiones para sumarnos para que el sistema de atención a los desastres funcione, y hemos constatado que en efecto no funcionan y que lo mejor que podemos hacer es que todas las instituciones, el COEL, el SINAGER, en este caso los programas sociales, se activen y empiecen a... Las instituciones, el COEL, el SINAGER, en este caso los programas sociales, se activen y empiecen a coordinar de manera articulada. Además, entendiendo que el propósito va porque los tambos intervengan en la gestión de desastres y especialmente en la fase de respuesta. A mí me parece positiva porque en las regiones nuestras, en zonas rurales muy alejadas, la fase de respuesta. A mí me parece positiva porque en las regiones nuestras, en zonas rurales muy alejadas, no hay sino un tambo que pueda asistirlos de manera inmediata, como por ejemplo con ayuda humanitaria, con alguna herramienta para
limpiar una carretera bloqueada porque se cayó un escombro o una pala o un pico para que la gente de manera organizada atienda lo que está significando un bloqueo de vía de acceso. Eso por poner solamente como un ejemplo. A mí me parece que es importante que los programas sociales en nuestro país también se activen y empiecen a tener un tipo de respuesta articulada con las instituciones estatales y con el gobierno local como corresponde. Además, hemos constatado en nuestras visitas que, por ejemplo, Cenepred hace una verificación y una mirada técnica a alguna situación de desastre en la zona, pero resulta que su opinión no es vinculante con lo que pudiera decidirse en el Ejecutivo. En mi provincia, el alcalde tuvo que pagarle hasta los pasajes a los funcionarios de Cenepred para que vayan a ver la situación de riesgo y de gravedad en la que estaba viviendo un distrito. Y en este caso nos preguntamos entonces, ¿quién responde frente a una situación como la que nos ha tocado vivir y de pronto el alcalde que no tiene los recursos, el gobierno regional que está esperando que se declare en emergencia para mover un recurso que tiene planteado en su presupuesto? Yo considero, señores congresistas, que debiéramos pensar en que estos programas sociales, más allá de ser una infraestructura en donde se brindan servicios, también estén preparados para atender un caso de desastre, un caso de emergencia y ojalá ayudando a la respuesta y no burocratizando o haciendo del mecanismo de papeleo y de administración más engorrosa. Las fichas EDAN van a ayudar a mapear precisamente en qué zonas, el nivel de afectación, de cuántas personas estamos hablando, y me parece bien que no se necesite estar declarada en emergencia una zona para ser atendida inmediatamente. Tiempo adicional, congresista. Sí, para concluir, y especialmente decimos en zonas rurales. Nosotros hemos visitado con mi despacho el distrito de Antacocha, por ejemplo, que está en frontera Ayacucho con Huancavelica, y es una zona totalmente distante, alejada a la capital del distrito. Y toda la ruta está bloqueada, primero porque no tiene ningún tipo de asfaltado, están en incomunicación completa porque el celular no funciona, y un tambo cercano a esa zona podría ser su salvedad, y ahora que se aproxima un nivel de helada y de friaje en Ayacucho que ha sido alertada además por Cenami, y entonces nos preguntamos cuál sería la entidad, qué programa el que tiene el Estado a nivel nacional sume a ese esfuerzo que hacen los gobiernos locales. Vuelvo a reiterar el apoyo y más bien esta iniciativa que nace del Ejecutivo en aras de, en todo caso, poner o adecuar sus programas, pero pensando. Para que culmine, congresista. Sí, ya terminé, gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Benicio Ríos. Gracias, presidenta. Saludo a todos los colegas congresistas. Este tema hemos discutido en la Comisión de Vivienda. El proyecto de los tambos juega un rol importante principalmente en aquellas comunidades lejanas en el mundo andino. Hay ya experiencias que están andando bien, pero sin embargo su administración es desde el Ejecutivo, cuando esto debería de ser directamente los gobiernos locales. Cuando hay el friaje o cuando cae la nevada, son ellos los que actúan. En ese sentido, presidenta, este proyecto de ley que se está presentando es pensando siempre en su gestión en la administración. Es más, en la región del Cusco hay muchos tambos comunales aún inconclusos, y solicitaría en esta reunión que esos tambos se concluyan para que cumplan su objetivo, para que cumplan ese rol que ha sido ejecutado en este proyecto de los tambos comunales. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra la congresista Marisa Aglave, presidenta de la Comisión de Vivienda y Construcción. Muchas gracias, presidenta. Yo quisiera decir tres cosas, básicamente. La primera, señora presidenta, es que estoy totalmente de acuerdo con el congresista del Castillo. Creo que en este momento
la mayoría de congresistas que hemos estado en zona de emergencia, que hemos visto el desastre, hemos visto las ineficiencias del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, señora presidenta, y que merecemos tener un debate de fondo sobre cómo resolver lo que tenemos hoy como problemas de institucionalidad entre el INDECI, entre las distintas instancias que tienen que coordinar y cómo coordinan. Y hemos visto lugares, señora presidenta, en Piura, por ejemplo, ayer el coronel Arbulú me decía, no tenemos carpas. Y sabemos que hay lugares donde hay almacenes enteros llenos de carpas, donde todavía, por ejemplo, no se han entregado. Entonces, ¿hay un problema de gestión y de coordinación en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos? Lo hay, señora presidenta. Pero esta norma no es para resolver el problema del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Esta norma no tiene que ver con cómo está la estructura y la planificación de la prevención y la atención del riesgo, señora presidenta. Esta norma es una norma que viene de parte del Ejecutivo pidiendo una cosa sustancial y pequeña de atención de emergencia. Y tiene que ver con el hecho de que junto con que ahora estamos teniendo grandes inundaciones y lluvias por el fenómeno del Niño Costero, vamos a tener en breve, señora presidenta, a partir probablemente de abril, finales de abril y hacia mediados del año, un problema grave a nivel nacional que tiene que ver con las heladas y que tiene que ver con el friaje y que tiene que ver con un conjunto de problemas que padece particularmente la población que vive en zonas altoandinas, en zonas rurales y en zonas dispersas. ¿Quiénes están en estas zonas, señora presidenta? Distintos programas sociales, distintas entidades del Estado. En este caso, el Programa Nacional de Tambos está presente en muchas de las zonas altoandinas del país. Y es un programa social que ha sido hace relativamente poco transferido al Ministerio de Inclusión Social. Lo que pide este decreto, señora presidenta, lo que pide este proyecto de ley es básicamente que el programa de Tambos, que ya está en las zonas altoandinas y que tiene materiales que pueden servir para situación de riesgo y de emergencia, porque tienen picos, tienen palas, tienen carretillas, tienen linternas, tienen un conjunto de instrumentos que pueden ser útiles, actúe no solamente cuando hay declaratoria de emergencia a nivel nacional, sino cuando los alcaldes, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, a través del sistema, a través de una evaluación de daños y análisis de necesidad, el EDAN del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, puedan permitir que el sistema de Tambos actúe. Presidenta, en la Junta de Portavoces en la que yo estuve presente acompañando al portavoz del Frente Amplio y estuvieron los portavoces de todas las fuerzas políticas, incluida Fuerza Popular, se planteó que para el día de hoy íbamos a ver un conjunto de proyectos que por su carácter de urgencia no necesariamente tenían debate de comisión y no necesariamente tenían informes de los distintos sectores para poder actuar. Se señaló ¿por qué? Porque era una característica especial, porque estamos en una situación particular de emergencia y teníamos que actuar. Y por tanto, por aprobación de Junta de Portavoces se dijo que así actuaríamos el día de hoy en general. Pero este caso en particular, señora presidenta, no puedo pedirle al Ejecutivo una opinión sobre un proyecto del Ejecutivo. Este es un proyecto que no es de un congresista, no es un proyecto de mi autoría, ni es un proyecto de ninguno de los congresistas de la Comisión de Vivienda. Es un proyecto que ha venido del Ejecutivo, señora presidenta, que pidió ser tocado de urgencia en diciembre del 2016 para que a partir del año fiscal 2017 pueda empezar a actuar y que nosotros tenemos pendiente. La lectura de varios que aprobamos la agenda, señora presidenta, incluida la de la mesa directiva del Congreso, es que ya que sabemos que se vienen otros momentos de emergencia, que junto con el Niño Costero viene el friaje y vienen las heladas, es urgente actuar, señora presidenta. Finalmente, para concluir, la congresista Montenegro ha planteado un tema que la verdad tiene razón, sería fundamental lograr que los gobiernos regionales y locales con su presupuesto puedan apoyar. Sin embargo, con esta ley no lo podemos hacer. Podríamos pensar en algún mecanismo y trabajar algún mecanismo de transferencia para actuación, pero no podemos irrogarnos competencias en tema presupuestal, con lo que nosotros estaríamos eventualmente de incluirlo ahora, incumpliendo algunos procedimientos. La sugerencia sería, señora presidenta, que de ser entendido como una reacción de emergencia pudiera, por favor, someterse a la votación. Muchas gracias. Gracias, congresista Clave. Ha finalizado el debate. Los congresistas se van a servir marcar su asistencia para proceder a votar.
Señores congresistas, sirvan verificar que su asistencia esté señalada. Cerrar asistencia. Han registrado su asistencia 112 congresistas al voto. Puedes ponerte el audífono y decir... Bien, en estos momentos la representación nacional, luego de registrar su asistencia, Domínguez, Donaire, procede Letona, a la votación del proyecto de ley que plantea viabilizar la intervención del Programa Nacional Tambos a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en la gestión de riesgo de desastres durante el año fiscal 2017. Es importante también señalar que el proyecto de ley, en el caso de la propuesta legislativa que sanciona el acaparamiento, especulación de bienes y servicios de zonas declaradas en emergencias por desastres, pasó a un cuarto intermedio, tema que será visto a la brevedad nuevamente por la representación nacional. Esta es una transmisión en vivo de Congreso Televisión. La sesión vespertina del Pleno del Congreso. Se cierra la votación. Han votado a favor 110 señores congresistas, en contra 0, abstenciones 0. Ha sido aprobado en primera votación por unanimidad el texto sustitutorio del proyecto de ley 804. Señora Presidenta, pide la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Ya que aparentemente ha generado unanimidad, quisiera pedir que se exonere de segunda votación para que podamos implementar de una vez la acción de parte de los tambos. Se deja constancia el voto. Congresista Kenji Fujimori, verde. En primera votación, Acuña, verde. ¿No hay otro? Entonces son 112 congresistas, 0 en contra, 0 abstención. Vamos a la segunda votación con la misma asistencia. Segunda votación.
Y tras haber sido votado en primera votación, valga la redundancia, por unanimidad, el proyecto de ley 804, que plantea una norma que viabiliza la intervención del Programa Nacional Tambos a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en la gestión de riesgo de desastres durante el año fiscal 2017, dictamen que fue aprobado previamente por la Comisión de Vivienda y Construcción que preside la congresista Marisa Glave. La representación nacional le dio el voto unánime en primera votación y en estos momentos se procede a pedido de la titular de la comisión la exoneración de la segunda votación. León, Tubino, Lombardi, Meléndez, Montenegro, Donaire, Ramírez, Palma, Arana, Apaza, lleva la sesión plenaria hasta sus hogares de manera ininterrumpida. Se cierra la votación. Se va a verificar el resultado de la votación. 109 congresistas más. Fujimori, verde. Acuña, verde. ...111 votos a favor. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio del proyecto de ley 804. Siguiente proyecto.